Señoritas del poderoso cuarto A de odontología, ganador de la... ¿Quién ha ganado la entrada universitaria? No. He preguntado a algunos cursos, no me han podido responder. Odonto. ¿Odontología? Sería una buena noticia. Aún no sabe, doctor, licenciado. Licen ha ganado desde Saya, después medicina de Morenada, Caporales, diré, doctor. Medicina debe tener dos, ¿no? Caporales y... No. Claro, Morenada, Caporales, Derechos, Diablada. Ustedes tienen creo que 3, 4 fatalidades, ¿no? Odontología. No es uno solo, sino son huititis, por ejemplo. Uno, creo que, bueno, no recuerdo las fatalidades que tienen, pero bueno, si no se ha ganado ahora, la próxima será la vencida. Y de la carrera pedestre del maratón, bioquímica ganado. Bioquímica en varones y derecho en damas. ¿Qué tal, juventud? A ver, futuros políticos de Bolivia, intelectuales orgánicos de los trabajadores, ¿no? ¿Usted orgánico de qué? ¿Del corazón, del riñón, de los pulmones o del cerebro? ¿Qué parte de los trabajadores van a ser ustedes? ¿Orgánicos, profesionales orgánicos de los trabajadores? ¿Qué parte de órganos van a ser ustedes? Licen de todo. Podría ser de todo, pero como intelectuales, científicos, profesionales en el área de salud, tienen que ser profesionales orgánicos del cerebro, del órganos del cerebro de los trabajadores. Para eso que se ha creado la universidad, ¿no? No para hacer, para seguir, ¿no? Ni para estar atrás, sino ser los intelectuales orgánicos de los trabajadores, el cerebro de los trabajadores. Parece una universidad de los trabajadores. ¿Entienden? El cerebro. Los profesionales orgánicos de los trabajadores son el cerebro de los trabajadores. Entonces, ayer, ¿qué ha pasado ayer? ¿O no pasó nada? Nada. Saben que los que intervienen tienen, por su participación, tienen 5 puntos, pero ustedes muy buenos estudiantes, tienen un buen promedio en el examen del segundo parcial, tienen buen promedio en extensión también, muy buenos estudiantes. Y no se puede decir que han copiado, porque se los preparé para ustedes nomás el examen. Así que otros no tenían ese examen. Entonces, yo, cuando me dieron los promedios, dije, odontología estudios, buen curso. Entonces, ¿qué ha pasado ayer? Nada, todo sigue igual. ¿Qué vamos a hacer? Abusidores la vida. No, yo me estaba alegrando, pensé que había levantado la mano. Miren, ¿cuál país es más importante para Bolivia?
Esa pregunta les hago. ¿Qué país es más importante para Bolivia? ¿De qué país tenemos que estar pendientes? ¿Qué sucede con ese país? Con Chile, licenciado. Con Chile. Tú estás con Paola, ¿no? ¿Cómo te llamas? Rodrigo, licenciado. Rodrigo Ya, Pacolla. Rodrigo. ¿Saben qué, Rodrigo? Yo estoy tomando captura de pantalla. Estoy mal, esa tos que tengo había sido por las amígdalas. Entonces no puedo mucho llamar lista, por ejemplo. Entonces me van a decir quiénes están en la misma, en el mismo. Mira, Rodrigo está en el, junto con una señorita, ¿no? De la señorita no hay problema porque eso está en la captura de pantalla. Pero de Rodrigo, Rodrigo, ¿cuál es tu apellido? Rodrigo Pacolla. Pacolla Ica. Acuña. Pacolla. Ya, perfecto. Odontología. Claro, pues Chile, muy bien, Rodrigo. Es el país más importante para Bolivia. ¿Por qué? Porque tenemos deudas pendientes con Chile, ¿no? Hace poco tuvimos un juicio en La Haya, ¿no? Y bueno, ya hemos estudiado la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, miren usted, desde ahí estamos enclaustrados, no tenemos mal. Entonces nos tiene que interesar todo lo que pase con Chile. Tenemos que saber al detalle lo, lo que se ve y lo que no se ve también. Ayer en Chile hubo un referéndum para aprobar o rechazar la propuesta de constitución política del Estado, de una nueva constitución política del Estado. Y según los analistas, si hubiera aprobado esa constitución Chile, se hubiera convertido en el país más progresista de América. Lo que es ahora es un país más conservador, ¿no? de América. Chile es un país muy conservador. Por ejemplo, las mujeres han empezado a votar, a participar en elecciones, recién será hace 10 años. En cambio, en Bolivia, desde el año 52, las mujeres participan en las elecciones, ¿no? Pero la constitución política de la propuesta que ha sido rechazada, ¿no? Decía que tiene que haber igualdad de género. Las instituciones públicas tienen que tener participación igual de hombres y mujeres. No puede ser solamente varones. Por ejemplo, las universidades son bien machistas. ¿Cuántas rectoras hay? Ahorita ni una rectora, puro varones, rectores. ¿Cuántos decanos hay? La mayoría son varones. Alguna que otra decana existe, ¿no? Entonces, según la Constitución chilena, decía, no, mitad tiene que ser la cosa, ¿no? Después, con ustedes puedo hablar con libertad, el derecho al aborto. En Europa, por eso les digo, vayan jóvenes, no a ver los edificios, no a ver, uy, qué lindo, no, nosotros tenemos igual o mejor, ¿no? Sino ver a la gente, cómo piensa esa gente, ¿no? En Europa, por ejemplo, el seguro social paga el aborto, ¿no? Cosa que no se ve por aquí, porque dice que la mujer tiene derecho a decidir en su cuerpo. Ella es la soberana de su cuerpo y tiene derecho a decidir. Eso se estaba proponiendo en Chile. Como Chile es un país conservador, ¿cómo pues? No, están quitando la vida, no. Pero en Europa es general, ¿no? Y en Chile se estaba proponiendo eso también. Después en Chile se estaba proponiendo el reconocimiento a las naciones originarias, ¿no?
Y Chile es un país que ha entrado en guerra con los mapuches, ¿no? Los mapuches son los verdaderos dueños del territorio chileno. Tenía que haber reconocimiento. La constitución política que ha sido rechazada reconocía a las naciones originarias, por ejemplo, a los mapuches. También reconocía a las naciones aymara y a la nación quechua, ¿no? Usted dirá, uy, pero ¿acaso hay aymaras en Chile? ¿Acaso hay quechuas en Chile? El norte chileno está poblado por aymaras, es territorio aymara, todo el norte chileno. Bueno, han sucedido ¿cómo se podría llamar, caramba? Un rechazo a una constitución que iba a ser una de las mejores constituciones. La única explicación es de que la población chilena es una población muy conservadora. Pero se va a hacer otra constitución, otro referéndum, y bueno, tendrá que haber una conciliación de intereses para que sea aprobada una nueva constitución. Pero eso es lo que pasó en Chile, miren, tan importante, y nosotros, ¿qué nos importa? Tenemos que saber qué está pasando con ese país, ¿no? Y con nuestros hermanos chilenos, porque los chilenos, el pueblo chileno son nuestros hermanos, ¿no? Otra cosa es la oligarquía que manejó Bolivia en la guerra, otra cosa es la oligarquía que manejó Chile en la guerra. Entre oligarquías se han agarrado. Entonces, eso ha pasado. Y otra cosa que nos interesa, esto también tienen que saber jóvenes, tienen que leer los periódicos, bien importante leer los periódicos, escuchar las noticias. En Europa se está experimentando reducir la jornada de trabajo de 5 días a 4 días, ¿no? Y los primeros resultados es de que los trabajadores producen más en 4 días que en 5 días. Son más productivos trabajando 4 días que en 5 días. Y son más felices. Claro, 3 días para la familia, para la atención de uno mismo, para la distracción, ¿no? Entonces, es más feliz. Vean ustedes cómo esos países están buscando nuevos caminos para alcanzar lo que es el objetivo de Bolivia, de su constitución política, de la constitución política plurinacional de Bolivia, el summa camaña, ¿no? El vivir bien. Pero los europeos están haciendo todos sus experimentos para alcanzar el summa camaña o el vivir bien. Eso es lo que está pasando. Hay muchas cosas que están pasando. La guerra con Rusia y Ucrania va a cambiar completamente el mundo. Completamente. Gane o pierda Rusia, el mundo va a cambiar. La hegemonía va a ser China. Alrededor de China, otras superpotencias asiáticas. La India, por ejemplo. Entonces, el mundo va a cambiar, ¿no? Pero a pesar de ello, Ucrania está en una contraofensiva, ¿no? En este momento. Y claro, todo el mundo está rezando, nosotros también tenemos que estar rezando que no le pase nada a la planta nuclear. Porque si le pasa a la planta nuclear, emite radioactividad, ¿no? Que definitivamente a uno lo vuelve enfermizo, ¿no? Usted dirá, pero nosotros estamos bien lejos. Nada. En un ratito el viento trae la radioactividad. O sea que tenemos que estar rezando de que no pase nada con esa planta, porque se están bombardeando en esa planta. Y no puede ser. Así tantas cosas que pasan en futuros médicos odontólogos. Yo siempre digo, los odontólogos de la Universidad Nacional Siglo XX van a ser médicos odontólogos, van a curar, van a utilizar la ciencia odontológica para curar. Nada de decir,
te saco en 40 pesitos o te curo en 200 pesos. ¿Qué prefieres? Nada. Si se puede curar, hay que curar. Muy bien, juventud, como siempre yo hablo y ustedes calladitos. ¿Qué nos toca hoy día para... Miren, estamos en el penúltimo tema. Ya se los estoy escogiendo. ¿Qué artículos van a leer? Hay artículos bien lindos. Leo artículos tan importantes. Digo, esto es para odontología, ¿no? Ya estoy escogiendo los artículos que vamos a discutir en clases. ¿Qué nos toca hoy día? Seguimos con el penúltimo tema que se refiere al proyecto político neoliberal. De los neoliberales, ¿no? Se dice que al enemigo hay que conocerlo profundamente. ¿Cómo se llama? La empatía. Tenemos que pensar, ¿no? Saber pensar cómo está pensando el enemigo para conocer mejor a nosotros mismos, ¿no? Y al enemigo. Hemos visto, ¿no?, que el proyecto político neoliberal, ¿no?, esta es una figura que nosotros producimos para el imperialismo, ¿no? Por eso está cambiando el mundo. Ya toda la riqueza toda la riqueza gira para el imperialismo. Ahora no, ahora tiene que girar para otros imperios, ¿no? Tiene que, entonces, en ese cambio de ejes de poder en el mundo, entonces, de alguna manera vamos a salir beneficiados. Y el discurso, ¿no? Primero es el diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿No? Ya hemos estudiado, ¿no? Aquí hay mucho problema, mucha inflación, no había productos. Para comer pan, entonces, tenías que hacer cola horas, ¿no? Y apenas te daban 4 pancitos, así, ¿no? Entonces, ese problema había en el momento de la imposición del discurso, en el momento en donde se hace conocer el discurso neoliberal, ¿no? ¿Y cuál es el factor? El factor que produce inflación, lo que está pasando en Argentina. Vean ustedes, ¿no? Ahora a Argentina le ha tocado. ¿Cuál es el factor? Es que los ingresos son menores a los gastos. Gastamos más que los ingresos. El déficit público es el causante de la inflación. ¿Por qué? Porque para pagar el déficit público, el Banco Central presta dinero al Estado y el Estado con ese dinero prestado va pagando las deudas, pero es un dinero inorgánico, un dinero que no tiene valor, ¿no? Y por eso se produce la inflación. El discurso. ¿Qué debemos hacer entonces? Crear una nueva política económica, ¿no? Y liberar a la economía. Tiene que ser libre la economía, ¿no? Ese es el discurso. ¿Cómo va convenciendo a la población? El discurso. La política es saber convencer. Esencialmente saber convencer. Este político habla bien, ¿no? Saber convencer. El arte de convencer la política con el discurso. Y así, en ese momento, todo el mundo decía, sí es verdad, tienen razón, tanta inflación, no hay aquí productos. Entonces, hay que crear una nueva política. Como dicen los neoliberales, ¿no? Eso va convenciendo a todo el mundo. Por eso toman el poder los neoliberales, ¿no? Aquí esto ya he explicado, ¿no? La causa de la inflación, el déficit público es el causante de la inflación. Yo tengo una tos que no me abandona desde hace 3 meses ya, pero ya sabemos de dónde es, de las amígdalas había sido. Entonces, eso entre paréntesis.
un poco para comentar con ustedes. El discurso, necesitamos una nueva política económica, ¿no? Y hay que liberar no solamente al mercado, sino también el mercado de trabajo. Este es el, ¿cómo se diría en medicina? La causa de la enfermedad del neoliberalismo, ¿no? Al mercado de trabajo, no, hay que despedir nomás, ¿dónde está el problema? Tantos costos tiene las empresas para despedir, no, ahora que se despidan nomás. La política neoliberal, ¿no? En contra del trabajo, en contra de los trabajadores, ¿no? Hay que implementar la libre contratación, ¿no? El libre despido, para que las empresas sean más productivas, ¿no? El discurso. Y mucha gente, sí, tienes razón, ¿no? Por eso gana las elecciones el neoliberalismo. Entonces, ¿no? ¿Cuál es por qué tenemos que tener una nueva economía? Para incrementar la productividad. Incrementamos la productividad, vamos a incrementar la riqueza, vamos a incrementar los ingresos del Estado y por tanto ya no va a haber déficit público y vamos a eliminar la inflación. La productividad es la madre de las soluciones. Hay que invertir en tecnología, ¿no? Para aumentar la productividad. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta de investigación? ¿No? Dice, esto es complejo. Dice, concluyéndose por tanto que el discurso neoliberal emerge de la crisis del nacionalismo revolucionario, de la secuela político-militar y del populismo de la UDP, asumiendo como suyo el discurso de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿no? Dentro del sistema económico mundial. La hegemonía entonces era de Norteamérica, ¿no? Ya saben ustedes, antes de los neoliberales, la lucha entre comunismo y capitalismo, ¿no? Y en ese se ha consolidado el capitalismo, ¿no? Eso, ¿cómo les puedo decir? En ese periodo, los jóvenes no solamente eran comunistas, ¿no? Decía, es joven, ¿no? ¿Por qué es joven? Es comunista, porque su corazón es solidario, ¿no? Es joven. No solamente eran comunistas, sino que organizaron ejércitos populares, ¿no? ¿Quiénes integraban los ejércitos populares de los trabajadores? Puro universitarios, ¿no? La mayoría, también habían trabajadores, claro, pero universitarios. Los que han ido a Teoponte, por ejemplo, casi el 90% eran universitarios. Que el corazón comunista. Eso tenemos que tener nosotros, ¿no? Entonces, aquí, claro, en el periodo neoliberal es la consolidación del capitalismo en el mundo. Es donde se vive el mundo unipolar. Unipolar se llama. Un solo polo. Todo se centra, todo el circuito del valor desemboca en las empresas multinacionales, ¿no? Para enriquecer más a estos países. Pero ahora va a cambiar. Ahora el circuito del valor. ¿Y qué es el valor? El trabajo, ¿no? Va a desembocar ya en varios polos, ya no solo en un polo. Pero en este momento de nuestro estudio era el mundo unipolar, el mundo dominado por Estados Unidos, ¿no? Y como consecuencia del discurso que ha convencido a la población y ha ganado las elecciones, se forma el Estado neoliberal.
Ya hemos estudiado también esto, el Estado neoliberal, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? Estas son preguntas de investigación. De aquí yo saco las preguntas de examen. ¿Cuál es el rol del Estado neoliberal? ¿Y cuáles las medidas asumidas por el mismo en el orden administrativo, económico y social? Es la pregunta de investigación para estudiar al Estado. Y vamos respondiendo a medida que vamos avanzando, ¿no? ¿Cómo se cambia el Estado? Nosotros somos ya políticos, ¿no? Somos políticos. Sabemos que para cambiar el Estado tenemos que cambiar la Constitución. La Constitución de 1995 es la que va a dar nacimiento al Estado neoliberal. Por eso yo les digo, no es cuestión de derecha, izquierda, ya, derechista, izquierdista, ¿no? Eso es dogmatismo. Ese es el peor enemigo de los trabajadores, ser dogmático. Tenemos que conocer profundamente, ¿no?, a nuestros rivales, ¿no? Por ejemplo, la declaración de la Constitución Política del Estado Neoliberal, ¿no?, reconoce por primera vez en la historia de Bolivia al Estado multiétnico y al Estado pluricultural. Después se va a consolidar con el MAS, pero son los neoliberales los que empiezan reconociendo que Bolivia es un país multiétnico y multicultural, ¿no? Y claro, es una constitución que va a intentar atender a las regiones de Santa Cruz, a las regiones del sur, ¿no?, a las regiones del norte, ¿no?, con la descentralización administrativa. Siguiendo la política de la descentralización, el Estado neoliberal crea la Ley de Participación Popular. Ayer dice que, bueno, han recordado de que fue cuando la Universidad Siglo XX, toda la universidad se fue a La Paz a reclamar la participación que la Ley de Participación Popular le otorgaba a la Universidad Siglo XX en cuanto a recursos económicos. Y no solamente toda la universidad, sino fue en el momento en donde toda la población civil de Yayagua acompañó a su universidad. También se fueron a La Paz, bloquearon los caminos, el camino Oruro-Potosí estaba bloqueado por el pueblo de Yayagua, ¿no? Entonces, esta ley de participación popular va a descentralizar los recursos del Estado. Que no solamente el Estado que se aproveche de los recursos, de los ingresos estatales, sino que el Estado debe compartir con las alcaldías, con las gobernaciones y con las universidades, ¿no? Y en la Ley de Participación Popular dice, las rentas departamentales van a ser compartidos entre las universidades que existan en ese departamento. Si hay dos universidades, entre las dos universidades. Eso pasaba solamente con Potosí, ¿no?, Siglo XX y la Tomás Frías, porque después en La Paz, después se crea la Universidad del Alto. Ahí también hay dos universidades en La Paz, ¿no? Pero entonces era solamente el problema en Potosí, porque en la Universidad Tomás Frías, las cosas que hizo para no compartir los recursos del Estado. Es otro tema aparte, ¿no? Pero ayer se recordó cuando la población de Yayagua y la Universidad Siglo XX en pleno se fue a la ciudad de La Paz a reclamar que los recursos que se descentralizan con la participación popular
sea también en beneficio de la Universidad Nacional Siglo XX. Un mes estuvimos en La Paz. Y claro, ya hemos visto, ¿no? El Estado no solamente descentraliza los recursos, no solamente reconoce a las naciones étnicas, ¿no? Como Estado multiétnico y pluricultural, sino no solamente crea la ley de participación popular para descentralizar los recursos del Estado, sino también crea el Tribunal Constitucional. A partir de ahí existe Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Para qué? A ver, Tribunal Constitucional, aquí hay un problema, hay una ley, pero parece que está en contra de la Constitución. A ver, ustedes estudien. Entonces, para eso está el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que las leyes, los decretos, los reglamentos estén acorde con la Constitución, no esté en contra de la Constitución. Pero esto es, el que tiene poder en todo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando se privatiza la empresa minera Catavi, por ejemplo, ¿no? Según la Constitución Política del Estado, no se podía privatizar las empresas pertenecientes a la Comibol, ¿no? Entonces, la Federación de Mineros inicia una demanda al Tribunal Constitucional, ¿no? Para que el decreto que está autorizando la privatización de las empresas mineras que pertenecen a Comibol sea anulada. Todo un derecho, porque así decía la Constitución. Nunca se tiene que privatizar las empresas pertenecientes a la Comibol. Pero el Tribunal Constitucional, no hay problema que se privatice nomás. Por eso, claro, ustedes no son estudiantes de Derecho, pero los estudiantes de Derecho se dan cuenta que la Constitución, el Tribunal Constitucional puede fallar en contra de la Constitución. Está mal, no puede hacerlo, no debe hacerlo, pero lo hace. Para eso está el Tribunal Constitucional que se crea, ¿no? Otras instituciones ya hemos visto, ¿no? Se crea el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, ¿no? En este momento no tenemos Defensor del Pueblo porque no se puede obtener los 2/3 que dice la Constitución para elegir al Defensor del Pueblo. Tenemos un Defensor del Pueblo que es una dama que está de interino, ¿no? Ya se tiene que elegir, pero no se está pudiendo elegir al defensor. Es una institución muy importante porque el Estado comete abusos, ¿no? Entonces el defensor del pueblo defiende contra el Estado. Esa es la función del defensor del pueblo. Y es un Estado privatizador de empresas públicas, ¿no? No solamente ha creado el Tribunal Constitucional, no solamente ha emitido una ley de participación popular, no solamente ha creado el Consejo de la Judicatura, al Defensor del Pueblo, sino es un Estado privatizador, ¿no? Todo lo que ha creado es para justificar la privatización de las empresas públicas, ¿no? Y decía decía Enrique Dussel, que eso han estudiado ustedes, y para el primer parcial, que decía Enrique Dussel, ¿de quién son las empresas públicas? ¿Del Estado? ¿No? Las empresas públicas son del pueblo, pertenecen al pueblo, y el Estado no puede vender algo que no es del Estado, pero lo hace. Vende recursos del pueblo, ¿no? Eso es lo que ha pasado en la privatización de las empresas públicas. Todas las empresas han sido privatizadas. ¿Cuál es la justificación? No tenemos capital. Van a llegar capitales frescos para hacer funcionar a estas empresas, ¿no?
Además, no estamos vendiendo todo, solamente la mitad estamos vendiendo. La otra mitad vamos a seguir teniendo, ¿no? Pero ustedes saben que en las acciones, el que tiene el 51% es el que manda, aunque no tenga la otra mitad. Entonces llega esa privatización. Y claro, este es el momento en donde en el Estado neoliberal asumen plenas funciones en Bolivia los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los, los bancos regionales, el BID. Entonces, es un periodo en donde estos organismos asumen, asumen una participación más activa en la vida política del Estado neoliberal. ¿Entienden? Es un periodo en el que Bolivia prácticamente se convierte en un país subordinado al imperio norteamericano. ¿No? Aquí está todo explicado, ¿no? Cómo se descentraliza la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, ¿no? Cómo se enajena yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿no? Ya les he dicho, suscribiendo contratos de riesgo compartido, ¿no? La mitad nomás estamos vendiendo, ¿de qué se preocupan? La otra mitad es de nosotros. Pero con la otra mitad, las empresas manejan de acuerdo a sus intereses. La globalización de la economía, ¿no? Vivimos en el mundo globalizado, ¿no? Bueno, los investigadores dicen, desde la formación del mercado mundial, el mundo ya está globalizado. Ahora está mucho más globalizado con las nuevas tecnologías, ¿no? Miren, hemos tenido la suerte de conocer, yo he tenido la suerte de conocer la tecnología actual, ¿no? Como apretando un botoncito, yo puedo jugar ajedrez con un chino, ¿no? O puedo, a mí me gusta mucho el ajedrez, ¿no? Entonces, o puedo ver partidos que no transmite la televisión. También me gusta el voleibol, por ejemplo. No transmite nadie, pero yo puedo entrar a ver partidos. Campeonato Mundial de Voleibol de hombres y mujeres que hubo hace unos, será 2 meses, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías. Aprietas un botón, tienes todo. ¿Y qué estamos consumiendo? Megas, ¿no? Un día le pregunté a un estudiante, estabas reclamando harto. Le digo, a ver, dime qué es un mega. Se fue, no dijo nada. Pero somos consumidores de megas. ¿A quién pagamos? Al imperialismo, ¿no? Entonces, los actores políticos, los partidos políticos, ¿no? Es decir, no solamente el discurso es sustancial, saber convencer. En este momento los neoliberales han sabido convencer con su discurso y han creado un Estado, ¿no? Un Estado con instituciones nuevas, ¿no? El reconocimiento a la plurinacionalidad, por ejemplo, ¿no? La ley de descentralización. ¿Por qué el Estado se tiene que acaparar? ¿Por qué el Estado tiene que acaparar el Estado nomás? Tiene que compartir con las regiones, con las alcaldías, con las universidades. Se crea la ley de participación popular, ¿no? ¿Sí? Y no solamente eso, sino se crean instituciones que tenían que defender al pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿no? El Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, ¿no? Pero es un Estado privatizador, ¿no? Que ha privatizado los recursos del pueblo, los bienes del pueblo. ¿Y quiénes son los que participan en este periodo? Los partidos políticos. ¿Y cuáles son esos partidos políticos?
aquí entramos con la pregunta de investigación. ¿Cuál es el accionar de los partidos políticos en esta coyuntura? ¿Y cuál es su propuesta como parte de la democracia pactada? ¿No? Entonces, desarrollamos para responder estas preguntas. Hay partidos que tenían un discurso y cambian su discurso, ¿no? Renuncian a su ideología. Por ejemplo, el mismo MNS. El MNS es un partido que ha hecho la revolución del 52, ¿no? Un partido que ha nacionalizado las minas, ¿no? Pero en este periodo se convierte en privatizador de las minas. ¿Cómo cambia de discurso? ¿No? El movimiento... Ay, me has asustado. José Quiroz, me debes un susto. Entonces, ya estoy terminando, ¿no? ¿Quiénes son los que participan? Los partidos políticos. ¿Quiénes son los actores? Los partidos políticos, ¿no? Pero aquí hay una característica. Partidos que tenían un discurso, ¿no?, nacionalizador, un discurso defensor de los derechos del pueblo, ¿no? Ya he dicho, el MNS, por ejemplo, hizo la revolución del 52. El movimiento de izquierda revolucionaria era un movimiento de izquierda, como su nombre lo dice, tenía hasta ideología marxista, ¿no? La teoría del marxismo, leninismo, ¿no? Pero denuncian esa doctrina y se convierten en actores de la coyuntura neoliberal, ¿no? No solamente el MIR, no solamente el MNS, sino partidos como el Partido Movimiento Bolivia Libre. El Movimiento Bolivia Libre estaba manejado por Antonio Araníbar. Antonio Araníbar fue soldado del ejército de un ejército revolucionario, ¿no? Pero denuncian a su discurso y se convierten en neoliberales. ¿No? ADN, otro actor, pero ADN no cambia de discurso, siempre ha sido un partido privatizador, ¿no? Un partido que ha estado con el imperialismo y bueno, su carácter de clase, ¿no? ¿Quiénes manejan a este partido? ¿No? La oligarquía cruceña sobre todo, ¿no? Y claro, ellos tienen como consigna la economía de mercado. El MIR, he dicho el MIR, ¿qué pasa con el MIR? Y otros partidos pequeños actores, ¿no?, en ese momento. ¿Y cuáles son las relaciones políticas? Por último, ¿no?, primero discurso, segundo el Estado, tercero los actores políticos y cuarto las relaciones políticas. ¿Qué hizo en ese momento el Estado neoliberal? ¿No? ¿Cuáles fueron los alcances del proyecto neoliberal? ¿No? Se adhiere a la Organización Mundial del Comercio. Como son neoliberales, no hay problema. Hay que adherirse a esa organización mundial, a la Organización Mundial del Comercio, porque es un organismo que fomenta la economía libre, ¿no? Nada de intervención del Estado. Economía libre hay que, ¿no?, fomentar, ¿no? Y entra a formar parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá y con México, ¿no? Es un mercado que se estaba creando, es el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y también, ¿no?, se trabaja con la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, con la UNICEF
y con la OEA, por supuesto, ¿no? La Organización de Estados Americanos. UNICEF es un organismo de las Naciones Unidas que dicen, ¿no?, que cuida los derechos de los niños y la educación en los países, ¿no? El Parlamento Latinoamericano, que forma parte del Parlamento Latinoamericano, del Parlamento Andino. Sí, se ha integrado el Estado neoliberal con las organizaciones vigentes entonces, ¿no? Ya sea a nivel mundial o a nivel regional. Dice, en lo que corresponde a los conglomerados políticos, se suscriben documentos sobre enmiendas al Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones. De igual manera que con el Mercosur para viabilizar tareas conjuntas de inmigración, estructura tareas culturales, fundamentalmente de intercambio comercial. Esto ya les dije, ¿no? Si odontología está en este momento está queriendo llegar a una segunda acreditación, ¿no? La segunda acreditación le va a abrir las puertas para acreditarse internacionalmente con el Mercosur. Si es acreditado por el Mercosur, ¿no?, entonces los profesionales de odontología del siglo XX pueden trabajar en cualquier país sin necesidad de estar convalidando títulos, nada, porque estás reconocido automáticamente por haber sido acreditados por el Mercosur. ¿Qué países compone el Mercosur? ¿No? Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia es un país, no es un país miembro de pleno derecho, ¿no?, porque pertenece a la comunidad andina, pero es un país con derechos especiales dentro del Mercosur. Por eso es de que puede acreditar a sus universidades el Mercosur. Entonces, esa es la política de relaciones públicas del Estado neoliberal, y hay que conocer, ¿no?, todo este periodo que ha gobernado 20 años el país, ¿no?, y va a dar paso a la nueva etapa de Bolivia, ¿no?, al periodo del movimiento al socialismo. Eso ya es materia del próximo tema, el último que vamos a llevar, y después entramos al debate de las lecturas de periódicos muy importantes. Muy bien, juventud, muchas gracias. Como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo. No hay preguntas porque no han entendido, pero eso no se da. Han debido entender y también no entender, pero van a estudiar y bueno, van a estudiar más y no olvidarse siempre. Los trabajadores mineros han creado la Universidad del Siglo XX no para formar odontólogos, no para formar médicos, no para formar ingenieros. Ha creado para formar odontólogos políticos de los trabajadores. ¿Entienden la diferencia? Por eso tienen formación política. Por eso tienen idiomas nativos, ¿no? Tienen que ser superior a los odontólogos de la UTO, de la UMSA, de cualquier otra universidad. Por eso alguna vez se pensó, esta universidad será la mejor del mundo, porque sus profesionales estarán formados políticamente, participarán en política junto con los mineros y hablarán en sus idiomas nativos. Muy bien, juventud. Son 27 participantes. Muchas gracias por la participación. Cuando ustedes gusten, me dicen, pasaremos una clase presencial. Nos organizaremos y tendremos una clase presencial para que no nos estén observando las autoridades, ¿no? Puro virtual nomás. Cuando ya no hay clases virtuales, porque les han cortado. Este Zoom que tengo es privado. No es privado, pero yo pago.
por esta línea de Zoom. En cambio, el Zoom de TIC ya lo han quitado. Ya no pueden dar clases con el Zoom de TIC. Pero nosotros seguimos, yo entiendo, todo el día en la clínica, todo el día con clases teóricas, en la tarde con la clínica y están sumamente cansados. Pero hay que seguir batallando. Muy bien, juventud, como no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. Está bien, Chao. licenciado. Chao, Bueno, jóvenes. Licenciado, Chao, Sosa. Chao, chao. licenciado. Dime. Llegué, entré un poco tarde, licenciado, no sé si llamó lista. No. He llamado, ahorita me anotaré de todas maneras. Rosa Taraña. Ya, por favor, licenciado. Ya. Pero, ¿saben? He sacado foto. ¿Ya? Yo cuando tenga tiempo agarro la foto y les pongo asistencia toditos. ¿Ya? Está De bien, eso no se licenciado. preocupen. Ya está bien, licenciado, gracias. Ya. Chao. Ahora sí nos vamos. Chao, Rodrigo. Chao.